¿Alguna vez te has preguntado cómo esa jugosa barra de chocolate llegó a tus manos, cruzando continentes y preservando sabores ancestrales? Detrás de este sencillo placer se esconde una de las cadenas productivas más fascinantes de la agricultura tradicional, donde manos experimentadas y conocimientos ancestrales se unen en lo más profundo de las selvas tropicales. En los densos bosques de Bahía, Brasil, y en las fértiles tierras de Chiapas, México, una revolución marrón está transformando comunidades enteras, cultivando el fruto que da origen al manjar más deseado del planeta, consumido diariamente por más de 1.000 millones de personas. Imagínese, cada árbol de cacao puede producir hasta 70 frutos al año, suficientes para elaborar aproximadamente 7 kilos de chocolate puro. Y todo comienza en un ecosistema al que muchos considerarían imposible acceder. La luz del sol que se filtra a través de las copas de los árboles ilumina parcialmente el sotobosque de la selva tropical, revelando un espectáculo impresionante de árboles de cacao que crecen bajo la sombra protectora de árboles más grandes. Mientras en todo el mundo se talan los bosques de las plantaciones industriales para dar paso a los monocultivos, aquí descubrimos un modelo que preserva los bosques nativos, integrando el cacao armoniosamente a su hábitat natural. En las sombras húmedas del bosque, donde la temperatura rara vez varía, hombres y mujeres de las comunidades locales aplican técnicas de cultivo transmitidas de generación en generación. Sus manos callosas saben exactamente cuando una fruta ha alcanzado el punto perfecto de maduración solo por el sonido que hace al golpearla ligeramente. Aprendí de mi padre que cuando el cacao canta, está listo para ser cosechado, explica don Eduardo, un productor cuyo conocimiento de estos árboles se remonta a 4 generaciones de su familia. Los coloridos frutos del árbol del cacao, llamados mazorcas, crecen directamente del tronco y de las ramas más gruesas, un raro fenómeno botánico llamado caulifloria. Esta característica hace que la cosecha sea un trabajo que requiere de extrema habilidad y precisión, ya que un corte mal realizado puede dañar permanentemente al árbol que producirá hasta por 40 años. Acompáñenos en este extraordinario viaje, donde descubriremos cada etapa de la producción del cacao, desde el cuidadoso manejo de los bosques hasta el minucioso arte de la fermentación que desarrolla los más de 600 compuestos aromáticos presentes en el chocolate. Veremos cómo comunidades enteras prosperan en armonía con el bosque, manteniendo viva una tradición que se remonta a los mayas y aztecas. Y lo mejor está por venir. Si te fascina tanto como a nosotros esta increíble relación entre el hombre y la naturaleza en las selvas tropicales productoras de cacao, deja tu like ahora mismo y comparte este video con amigos amantes de los chocolates finos. No olvides comentar abajo qué aspecto de la producción de cacao te sorprendió más y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de esta serie que revela los secretos detrás del alimento de los dioses que conquistaron el mundo. Nuestro viaje comienza en lo profundo de los bosques mesoamericanos, donde hace más de 5.000 años el cacao comenzó su fascinante historia. Theobroma cacao, cuyo nombre científico significa literalmente alimento de los dioses, no es solo una planta, sino un símbolo cultural que ha revolucionado civilizaciones enteras. A la sombra de las selvas tropicales de la antigua Mesoamérica, los olmecas fueron los primeros en descubrir el potencial de este misterioso árbol, cuyos coloridos frutos brotan directamente del tronco. Pronto, los mayas y los aztecas convirtieron el cacao en moneda, medicina y bebida sagrada reservada para nobles y guerreros. Imagínense, un conejo valía 10 semillas de cacao, mientras que un esclavo podía costar 100. El explorador español Hernán Cortés, después de probar el chocolatl, una bebida amarga preparada por Moctezuma, llevó este tesoro a la corte española, donde el azúcar y las especias transformaron la bebida en el antepasado del chocolate que hoy conocemos. Restos arqueológicos revelan vasijas ceremoniales decoradas con jeroglíficos que narran la importancia cosmológica del cacao. En Chichén Itzá, frescos coloridos muestran a dioses ofreciendo granos de cacao a los humanos, un regalo divino que transformaría la gastronomía mundial. Pero mientras el chocolate conquistaba los palacios europeos, su fuente permanecía misteriosa y protegida en las selvas tropicales del Nuevo Mundo. Fue recién después del siglo XVIII que los árboles de cacao fueron llevados a África y Asia, creándose lo que hoy conocemos como el Cinturón del Cacao,
una estrecha franja 20 km al norte y al sur del Ecuador, donde las condiciones son perfectas para este exigente árbol. En este selecto hábitat, el cacao continúa creciendo y prosperando, manteniendo viva una tradición que ha sobrevivido milenios y continúa deleitando paladares de todo el mundo. Después de conocer la fascinante historia del cacao a lo largo de las civilizaciones, surge una pregunta natural. ¿Qué hace que esta fruta sea tan especial que solo ciertas regiones del planeta pueden cultivarla? Descubramos las condiciones perfectas que permiten que el árbol del cacao prospere. El árbol del cacao es uno de los cultivadores más exigentes del reino vegetal y prospera únicamente en un club exclusivo llamado Cinturón del Cacao, una franja situada aproximadamente a 20 grados al norte y al sur del Ecuador. ¿Pero por qué este árbol es tan selectivo en cuanto a su hogar? La respuesta está en el delicado ballet de condiciones climáticas que exige esta antigua planta. El cacao requiere una temperatura constante entre 20.000 degrees y 32 degrees. Cualquier variación extrema y el árbol se estresa. Imagina vivir en un lugar donde la temperatura rara vez cambia más de unos pocos grados durante el año. La humedad es igualmente crucial. Entre el 80% y el 90% de humedad relativa mantiene las hojas brillantes y los frutos desarrollándose adecuadamente. En las selvas de Bahía, donde filmamos estas impresionantes plantaciones sombreadas, los productores monitorean constantemente los niveles de humedad, como los médicos monitorean los signos vitales. El suelo, rico en materia orgánica y ligeramente ácido, pH entre 5,0 y 7,5, debe ser profundo y bien drenado. La raíz pivotante del árbol del cacao puede alcanzar 2 metros de profundidad en busca de nutrientes, explica doña Francisca, quien cultiva cacao desde hace 3 décadas en la región de Ileus. Quizás lo más fascinante es la necesidad de sombra. A diferencia de muchos cultivos comerciales, el cacao es una planta del sotobosque que evolucionó para crecer bajo el dosel de los bosques tropicales. En los primeros años de vida necesita hasta un 70% de sombra. Este requisito crea un fenómeno raro en la agricultura moderna: sistemas agroforestales donde el cacao coexiste con árboles nativos, formando un mosaico biodiverso que imita al bosque natural. Aquí, bananos, cauchos y árboles frutales crean el microclima perfecto para el exigente cacao, transformando las plantaciones en verdaderos oasis de biodiversidad, donde aves e insectos encuentran refugio. Una vez comprendidas las exigencias medioambientales del cacao, es hora de conocer a los verdaderos expertos, las personas cuyas vidas giran en torno a este antiguo cultivo. Conozcamos las comunidades que mantienen viva la tradición del cacao. En vísperas del amanecer, cuando la niebla aún abraza los árboles de cacao, don Manuel ya recorre los sinuosos senderos entre los árboles de su pequeña propiedad en Tabasco, México. Sus ojos experimentados, heredados de 3 generaciones de cultivadores de cacao, examinan cada fruto con la precisión de un joyero que evalúa diamantes. Mi abuelo me enseñó que el árbol del cacao no es solo una planta, es un miembro de la familia que exige respeto y cuidado. Comparte mientras ajusta su sombrero de paja, protección contra los rayos del sol que comienzan a penetrar el dosel del bosque. En comunidades productoras de cacao, como las que visitamos en Chiapas y Costa de Marfil, responsables del 40% de la producción mundial, el conocimiento es la moneda más valiosa, transmitida de generación en generación. Los niños aprenden desde pequeños la diferencia entre una mazorca sana y una infectada por la temida escoba de bruja, una enfermedad que puede devastar plantaciones enteras. El cacao sustenta directamente a más de 50 millones de personas en todo el mundo, principalmente en pequeñas explotaciones familiares de menos de 5 hectáreas. En estas comunidades, cooperativas como la que visitamos en San José del Tambo, Ecuador, transforman la vida de los productores a través del acceso directo a los mercados internacionales. Antes vendíamos a intermediarios a precios miserables, explica María González, presidenta de la cooperativa local. Ahora, con la certificación orgánica y de comercio justo, recibimos hasta 3 veces más por nuestro cacao fino de aroma. Estas comunidades enfrentan inmensos desafíos: el cambio climático que altera los patrones de precipitaciones, plagas resistentes y la volatilidad del mercado internacional. Sin embargo, persisten con férrea determinación, encontrando en la unión de sus conocimientos ancestrales con prácticas modernas sostenibles
la fuerza para seguir produciendo el alimento de los dioses que conecta sus aldeas remotas con los paladares más sofisticados del planeta. Las historias de estas comunidades productoras nos muestran la profunda conexión entre los seres humanos y el árbol del cacao. Pero, ¿cómo se desarrolla esta extraordinaria planta a lo largo del tiempo? Sigamos ahora el recorrido completo de la vida de un árbol de cacao. El milagro de la vida del árbol del cacao comienza con una semilla que esconde un universo de posibilidades. Cuando se extrae de la pulpa blanca y se planta en el suelo fértil del bosque, esta pequeña semilla comienza un viaje épico que puede durar más de medio siglo. En los primeros 15 días después de la siembra, la semilla germina, enviando tímidas raíces al suelo y un brote que busca la luz filtrada por las copas de los árboles más grandes. Es un momento mágico, dice doña Elena, productora de Oaxaca. Cuando vemos los primeros brotes de los árboles de cacao, es como presenciar el nacimiento de un niño. A los 6 meses, el joven árbol del cacao ya muestra sus primeras hojas características, grandes, alargadas y de un verde intenso cuando maduran, pero sorprendentemente de color rojo púrpura cuando brotan. Esta coloración inusual ayuda a proteger las hojas jóvenes de la intensa radiación ultravioleta que puede penetrar el dosel del bosque. Lo más extraordinario ocurre a los 3 años, cuando aparecen las primeras flores, diminutas estrellas de 5 pétalos que brotan directamente del tronco y de las ramas más gruesas. De cada 1000 flores, solo 30 se convertirán en fruto, explica don Roberto mientras nos muestra las diminutas flores de su plantación en Tabasco. Entre el 5º y 8º año, el árbol del cacao alcanza su máxima producción, generando anualmente entre 20 y 70 frutos, cada uno conteniendo entre 30 y 40 semillas, suficientes para producir varias barras de chocolate. Y con el cuidado adecuado, esta generosidad continuará durante 30, 40 o incluso 50 años. Esta longevidad transforma el árbol del cacao en un patrimonio vivo que se transmite de generación en generación, conectando a abuelos, padres e hijos a través de un ciclo de vida que refleja la ascendencia del chocolate mismo. Seguimos el recorrido de la vida del árbol del cacao, desde una pequeña semilla hasta un árbol productivo que puede sustentar generaciones. Pero ¿cómo estos preciosos árboles comparten sus frutos con los humanos? La siguiente etapa de esta historia es tan fascinante como desafiante. Si estás disfrutando de este viaje por el mundo del cacao, no olvides dejar un me gusta. Nos ayudas a acercar estas historias a más personas curiosas como tú. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para darle a ese botón y no perderte ninguno de nuestros próximos documentales sobre alimentos ancestrales. Ahora, conozcamos el verdadero arte de la cosecha del cacao, un proceso que, sorprendentemente, ha resistido la modernización y continúa realizándose hoy exactamente como se hacía hace cientos de años. De madrugada, cuando aún no llega el calor tropical, don Felipe empuña su garabato, un palo largo con la hoja curva en el extremo, herencia de su padre e instrumento imprescindible para una cosecha que exige precisión quirúrgica. El arte de la cosecha del cacao es una delicada danza entre el hombre y la naturaleza. A diferencia de los cultivos mecanizados, cada fruto del cacao debe ser cosechado manualmente, uno a uno, en el momento exacto de maduración. Solo recogemos la fruta madura, dejando el resto para la siguiente cosecha, explica don Felipe, mientras demuestra cómo identifica el punto ideal por el color vibrante de la piel. Con movimientos precisos, alcanza con el pico los frutos más altos, ejerciendo la presión suficiente para separarlos sin dañar el cojín floral, el pequeño cojín del que crecerán las futuras flores y frutos. Un corte equivocado puede silenciar una parte del árbol para siempre, advierte con la seriedad de quien conoce cada centímetro de sus 350 árboles. En las tierras bajas de Bahía, observamos otra técnica. Los productores utilizan machetes afilados para cortar la fruta más cerca del suelo, haciendo cortes con la precisión de escultores. La técnica varía, pero la precaución sigue siendo universal. Nunca tire de la fruta, siempre córtela. Esta imposibilidad de mecanización explica por qué el 90% del cacao mundial todavía es producido por pequeños agricultores familiares. En una era de agricultura industrial, el cacao perdura como un bastión de conocimiento artesanal irreemplazable. Los frutos cosechados se reúnen en puntos estratégicos de la plantación,
formando pequeñas montañas multicolores, amarillos, rojos, verdes y morados. Una paleta que refleja las diferentes variedades cultivadas. Estos vibrantes montones son el primer paso visible de una transformación extraordinaria que convertirá estas semillas en el placer universal llamado chocolate. La meticulosa técnica de recolección nos muestra el cuidado necesario para preservar el árbol, pero hay otro desafío igualmente importante. ¿Cómo sabemos exactamente cuándo cada fruto está listo para ser recogido? Descubramos los secretos para identificar el punto perfecto de maduración. Para el ojo inexperto, las mazorcas de cacao que cuelgan de los árboles pueden parecer todas iguales, pero para María Conceição, productora en Ilhéus desde hace 25 años, cada mazorca cuenta una historia a través de sus colores y sonidos. El cacao nos habla, solo necesitamos aprender su lenguaje. Sonríe mientras nos muestra frutas en diferentes estados de maduración. Identificar el punto ideal de cosecha es una ciencia antigua transmitida de generación en generación. Los cultivadores han desarrollado sentidos casi sobrenaturales para reconocer el momento perfecto. Primero, el color. Dependiendo de la variedad, la fruta cambia de verde a amarillo, naranja, rojo o morado cuando está madura. Mira esta fruta amarilla con manchitas anaranjadas, demuestra don Ernesto en su plantación de Tabasco. Está en su punto perfecto. Hace 3 días estaba verde, 3 días después estaría sobremadura. Esta estrecha ventana de oportunidad requiere visitas frecuentes a las plantaciones durante la temporada de cosecha, pero la visión es solo el comienzo. Los cultivadores experimentados emplean un método sorprendente. Golpean suavemente la fruta y escuchan el sonido que produce. Una fruta madura suena hueca, como un pequeño tambor, explica doña Josefa mientras demuestra la técnica. Los que no están maduros suenan apagados, sin vida. Las consecuencias de un diagnóstico erróneo son graves. Las frutas cosechadas demasiado pronto producen semillas con bajo contenido de azúcar, lo que compromete la fermentación y produce un chocolate amargo y astringente. Las cosechadas tardíamente pueden tener semillas germinadas que no sirven para la producción. Algunos productores innovadores de Ghana y Ecuador están empezando a utilizar aplicaciones que analizan fotos para determinar la madurez ideal, pero la mayoría todavía confía en el método más confiable de todos, el conocimiento sensorial acumulado por generaciones de familias productoras de cacao. Con los frutos perfectamente maduros ya cosechados, comienza la fase que revelará el verdadero tesoro del cacao. Es hora de abrir las coloridas mazorcas y descubrir qué se esconde en su interior. El sol ya ha llegado a su cenit cuando llegamos al terreiro de Don Joaquín, donde montañas de frutas coloridas esperan el ritual que revela el verdadero tesoro del cacao. De un golpe preciso de su afilado machete, parte una mazorca por la mitad, dejando al descubierto el secreto que esconde en su interior. Una constelación de semillas envueltas en una pulpa blanca y viscosa. Esta es la parte más bonita del cacao, dice doña Lucrecia, esposa de don Joaquín, mientras nos muestra el interior de un fruto perfectamente maduro. Las semillas, dispuestas en 5 filas simétricas, están recubiertas de una pulpa dulce y aromática que poco se parece al chocolate que conocemos. La rotura de los frutos es un momento de reunión comunitaria. En las granjas que visitamos en Costa de Marfil, familias enteras se reúnen bajo los árboles, donde los hombres abren la fruta con machetes o palos de madera, mientras las mujeres y los niños retiran cuidadosamente las semillas. Cada variedad tiene su propia personalidad, explica don Joaquín mientras nos muestra diferentes tipos de cacao. El criollo tiene menos semillas, pero son más grandes y sabrosas. El forastero produce más semillas, pero son más pequeñas. Con dedos experimentados, separa las semillas de la placenta central, la parte fibrosa que no se utilizará. Este paso requiere rapidez y cuidado. Una vez rotos los frutos, las semillas deben fermentarse inmediatamente. De lo contrario, comenzarán a germinar, volviéndose inútiles para la producción de chocolate. Al final del día, grandes contenedores rebosan de semillas frescas cubiertas de pulpa, un material vivo que se parece más al algodón húmedo que al ingrediente principal del chocolate. El aroma es sorprendentemente afrutado y dulce, que recuerda más al lichi o al mango que al chocolate negro en el que eventualmente se convertirá. Las semillas frescas, envueltas en su pulpa azucarada, ya han sido extraídas de los frutos. Ahora comienza una de las etapas más fascinantes y decisivas para el sabor del chocolate:
La fermentación, un proceso casi mágico que transforma por completo las propiedades de las semillas. En el corazón de la finca de Don Mateo, grandes cajas de madera albergan lo que muchos consideran el verdadero nacimiento del chocolate, la fermentación. Sin fermentación, solo tenemos semillas amargas. Con ella creamos chocolate, explica mientras levanta con cuidado la hoja de plátano que cubre una caja burbujeante de vida microbiana. La fermentación es una alquimia natural donde los microorganismos transforman la pulpa azucarada en alcohol, que luego se convierte en ácido acético, penetrando en las semillas y desencadenando más de 400 reacciones químicas. Esta danza microbiana desarrolla los precursores del sabor que definirán el perfil final del chocolate. En Bahía, seguimos el método tradicional. Se colocan capas de semillas frescas en cajas de madera forradas con hojas de plátano y cubiertas con las mismas hojas para conservar el calor. La temperatura debe subir a 50 degrees, lo suficientemente caliente como para matar el embrión dentro de la semilla, pero no tan caliente como para destruir las enzimas esenciales, revela doña Claudia, maestra fermentadora con 30 años de experiencia. Cada 24 a 48 horas, las semillas se mezclan y se transfieren a otra caja, lo que permite una aireación uniforme. Este proceso, que dura de 5 a 7 días, transforma las semillas visual y químicamente, de moradas a marrones, de amargas a complejas. En la comunidad de San Vicente, Ecuador, observamos una técnica alternativa, la fermentación en montículos cubiertos con hojas de plátano, mientras que en República Dominicana, los productores utilizan las tradicionales cestas de mimbre. El proceso requiere todos los sentidos del fermentador. Por la mañana escucho las semillas. El burbujeo me dice si la fermentación está activa, dice don Pablo mientras sumerge sus manos en la masa para sentir la temperatura y la humedad. Es como cuidar a un bebé. Necesita atención constante para desarrollar todo su potencial. Después de días de transformación bioquímica durante la fermentación, las semillas emergen con nuevos compuestos aromáticos, pero aún cargadas de humedad. Es hora de aprovechar el poder del sol tropical en un proceso delicado que requiere paciencia y precisión. Cuando la primera luz dorada del amanecer toca las montañas de Chiapas, doña Mercedes ya está esparciendo semillas fermentadas en grandes tarimas de madera. El sol es nuestro socio más importante ahora, explica mientras sus dedos expertos distribuyen las semillas húmedas en capas finas y uniformes. El secado es un ballet coreografiado con el clima. Las semillas, aún con un 55% de humedad después de la fermentación, necesitan alcanzar entre un 6% y un 7% para evitar el moho durante el almacenamiento. Este delicado proceso puede tardar entre 5 y 15 días, dependiendo de las condiciones climáticas. En las vastas zonas de secado de Costa de Marfil, observamos una técnica centenaria. Las semillas son removidas constantemente con rastrillos de madera o con los pies descalzos de los agricultores, lo que garantiza un secado uniforme. Giramos las semillas cada hora para que se sequen uniformemente, demuestra un joven productor mientras dibuja patrones geométricos sobre la alfombra marrón de semillas. El proceso requiere una vigilancia constante. Un aguacero repentino puede arruinar días de trabajo, por lo que vemos estructuras improvisadas en todas las propiedades, lonas, techos móviles e incluso sistemas de rieles que permiten deslizar rápidamente las plataformas hacia los refugios. A medida que las semillas se secan, continúa una transformación alquímica en su interior. Las enzimas trabajan para construir complejos aromáticos, mientras el color evoluciona hacia el marrón característico que reconocemos. Cuando están listas, hacen un sonido característico, explica don Julio mientras toma un puñado y las agita cerca de su oído, como pequeñas piedras que chocan entre sí. Este conocimiento sensorial es irreemplazable. Los agricultores prueban las semillas abriéndolas con los dientes o apretándolas entre los dedos hasta que la cáscara se parte en lugar de doblarse, lo que señala el final del secado y el nacimiento de lo que los compradores internacionales llaman cacao comercial, semillas listas para cruzar océanos hasta las fábricas de chocolate. Con el sol desempeñando su papel esencial en la transformación de las semillas, hemos llegado al momento en que el cacao finalmente está listo para abandonar su hogar tropical. Pero, ¿qué camino siguen estas semillas hasta convertirse en las barras de chocolate que conocemos?
Este es el momento perfecto para apoyarnos con tu me gusta si estás disfrutando de este viaje a los orígenes del chocolate. Y si queréis seguir nuestras próximas expediciones al mundo de la gastronomía tradicional, no olvidéis suscribiros al canal. Prometemos más descubrimientos fascinantes en las próximas semanas. Ahora, sigamos estas preciosas semillas en su increíble viaje desde las selvas remotas hasta el mercado global, donde diferentes actores entran en juego para determinar el destino y el valor del trabajo de estas comunidades cacaoteras. En el almacén de la cooperativa El Ceibo, en Bolivia, decenas de agricultores esperan ansiosos mientras se evalúan sus bolsas de cacao seco. Armando Sucre, técnico clasificador especializado, corta cada bolsa con precisión, toma muestras y las examina con la minuciosidad de un joyero. Buscamos uniformidad, aroma, humedad correcta y ausencia de defectos, explica mientras abre las semillas para inspeccionar el interior. Este paso crucial determina el destino y el valor de meses de duro trabajo. El cacao de calidad superior, con una fermentación perfecta y un secado adecuado, puede alcanzar precios hasta 3 veces superiores al común. La diferencia entre un cacao común y uno fino es como la que hay entre un vino de mesa y un Gran Cru, compara Armando. En un rincón del almacén, una impresionante báscula digital conectada a un sistema de trazabilidad registra cada lote. Ahora podemos mostrar a los chocolateros europeos exactamente de qué productor proviene cada bolsa, explica Cecilia Martínez, gerente de la cooperativa, lo que permite primas de calidad que revierten directamente a los productores. Las bolsas clasificadas pasan por un impresionante viaje logístico, desde las profundidades de la selva hasta los puertos de contenedores, a través de los océanos hasta las grandes fábricas de chocolate. En Ámsterdam visitamos uno de los almacenes de cacao más grandes del mundo, donde se comercializan semillas de docenas de países en una bolsa especializada. El precio internacional fluctúa diariamente, afectado por factores como el clima, la producción, las existencias e incluso las crisis políticas, explica Frederik van Houten, un comerciante holandés, mientras seguimos el cierre de los contratos en tiempo real. Esta volatilidad representa el mayor desafío para los agricultores. Después de luchar contra condiciones climáticas extremas, plagas y enfermedades, también deben lidiar con un mercado global impredecible, donde, irónicamente, el precio rara vez refleja la calidad excepcional o el esfuerzo hercúleo que representa cada bolsa de cacao. Al final de este viaje por las selvas productoras de cacao, entendemos que cada pieza de chocolate lleva mucho más que sabor. Lleva historias de comunidades enteras, ecosistemas complejos y tradiciones ancestrales. Desde las diminutas flores que brotan directamente de los troncos hasta las semillas que cruzan océanos, el cacao nos conecta con las selvas tropicales y sus guardianes. En un mundo de agricultura industrial, estos cultivos de sombra nos muestran un camino alternativo donde la producción y la conservación coexisten armoniosamente. La próxima vez que pruebes chocolate, recuerda las manos que cosecharon cuidadosamente cada fruta, las microrrevoluciones de la fermentación y la sabiduría ancestral que transformó una simple semilla en uno de los alimentos más queridos del planeta. El chocolate no es solo un placer, es un testimonio vivo de la extraordinaria relación entre la humanidad y la naturaleza. Nos vemos la próxima vez.